Bueno, entonces vamos a continuar en lo que estábamos, ¿verdad? Y repaso donde íbamos para que no se vaya perdiendo el hilo. Entonces recuerden que dividimos la física en 4 grandes áreas, ¿okay? Y después de dividir la física en 4 grandes áreas dijimos que nos vamos a centrar en la construcción del formalismo, en particular ahora de la mecánica, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ver la mecánica. ¿Qué formalismo físicamente va a ser el que vamos a utilizar? Y entonces a partir de ahí vimos que requerimos algunos elementos, ¿sí? Para tener en claro lo que vamos a hacer en términos de cuantificación, ¿verdad? Y entonces vimos que vamos a necesitar hablar de sistemas de referencia, que va a ser un concepto muy acotado, es el plano cartesiano básicamente. Luego vamos a hacer una generalización, por supuesto, y la aproximación de partícula, ¿verdad? Y aquí hicimos una suspensión, nos detuvimos un momento. ¿Para qué? Para hablar de cómo cuantificarlos, y fue lo que discutimos la clase pasada, ¿cierto? Ok, y entonces lo que hicimos la clase pasada fue un repaso muy rápido de los tipos de números que hay y de qué es lo que queremos hacer con ellos, y hablamos del continuo y del infinito, y también del infinito, ¿verdad? Fue un repaso muy rápido, uno puede dedicar cursos enteros a ellos, ¿ok? Sin embargo, lo importante es que tengan los conceptos básicos para poder entender lo que vamos a hacer después, ¿ok? Y entonces hablamos de cuantificación y vimos que estaban los números naturales, los números racionales, los números enteros, ¿verdad? Y, digamos, en contraposición, los números reales. Y entonces la distinción en esta parte era que, en primer lugar, podemos tener, los números naturales son infinitos. Parten del 0 o el 1, como ustedes lo deseen, y de ahí pueden seguir contando hasta el infinito. ¿Ok? Entonces es un infinito en el que yo voy añadiendo números, ¿verdad? Por otra parte, tengo los reales, en donde este infinito tiene otras características. Es un infinito tal que no puedo numerar, porque después de cada número hay otro número, y ese después en realidad ya no tiene tanto sentido. ¿Ok? Y entonces todo esto lo visualizábamos en una recta, que es la recta real. O la recta de los reales. Y entonces yo puedo tomar un origen, ¿ok? Y aquí es donde vamos a empezar a plantear de nuevo la idea del sistema de referencia. Aquí tengo cualquier número, yo puedo decidir que alguno de los números, como aquí se va a infinito, por eso pongo una flecha, o sea que va a infinito, y acá pongo otra flecha, que significa que va a menos infinito. Entonces yo puedo elegir cualquier número, ¿está claro? O sea, yo puedo trasladar mi eje y no afectar nada, porque de los dos lados es infinito. ¿Sí está clara esta idea extraña? Es una idea muy extraña, ¿no? Pero puedo hacerlo. Como tengo infinitos de ambos lados, puedo recorrer a donde yo quiera. Y entonces en ese sentido puedo etiquetar algún número y decir que ese es 0, donde voy a empezar a contar. ¿Ok? Y ese es el origen. ¿Verdad? Y entonces, lo que hablábamos la vez pasada es que lo que nosotros vamos a hacer es comparar cantidades entre sí. Y entonces, al hablar de cantidades, de comparación entre cantidades, vimos que lo que nos importa es la diferencia o el cociente. ¿Verdad? Estoy poniendo coeficiente. Ok, diferencia y cociente. Y entonces la diferencia nos permite medir distancias y el cociente nos permite comparar órdenes de magnitud. Y es por eso que cuando hablamos de cociente nos referimos a que una notación útil es la notación científica, ¿no? Que en realidad nada más es un nombre sucho de nuevo. Lo único que nos permite es identificar el orden de magnitud en potencias de 10 que tengo, ¿verdad? Y entonces escribo algún número a por 10 veces a la tabla. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que estamos añadiendo nuevo es esta idea del origen, de que podemos a partir de cierto punto
de cierto número, empezar a tomar distancias, empezar a tomar diferencias con respecto a los demás. ¿Ok? ¿Cuál es el natural? El 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene ciertas propiedades interesantes, como que si sumo 0 no sumo nada. ¿Está claro? O más bien, si sumo 0, mantengo el mismo número. Entonces es una buena referencia, que podría ser otra, ¿está claro? Podría decir yo que voy a contar desde -1, por ejemplo. Eso es arbitrario. ¿Ok? Bueno, entonces lo que dijimos la vez pasada es que yo puedo definir alguna distancia particular como referencia. Entonces, noten, primero es la referencia de quién es mi origen. Luego, la distancia que voy a tomar. Decíamos entonces que esta distancia es diferente, se puede extraer, ya la puedo abstraer de la recta. Puedo llevármela conmigo. Y esa es la idea de unidad. Y tanto el origen como la unidad es arbitraria. ¿Está claro? Las dos elecciones son arbitrarias. Pero, una vez hechas, me puedo ceñir a ellas y o comunicarme con otras elecciones arbitrarias. Eso es lo que está de fondo, es el presupuesto. ¿Está claro o no? A ver, hasta aquí, ¿todos vamos bien? ¿Tienen alguna duda en particular? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos al final de la clase pasada? Lo que vimos es que cuando nosotros íbamos al supermercado, ¿no?, a nuestra tienda de conveniencia, lo que sea, y entonces tomamos algún objeto, unas manzanas, y lo ponemos en algún otro objeto que se supone que mide la masa de las manzanas, uno tiene una regla, un aparato que el aparato tiene unas rayitas que nos dicen cuánto de masa tengo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a suceder? De nuevo, esto está suspenso, ¿no? Seguimos hablando de cuantificación y espero hoy terminemos más o menos de hablar de todos los elementos matemáticos necesarios. Es posible que no, depende, ¿no? Hagan preguntas si las tienen, es importante, de seguro las tienen, pero no les gusta hacerlas. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a llevar esa recta, ¿ok?, a un instrumento de medición. ¿Está claro? Ahora yo quiero medir. ¿Y qué es medir en este sentido? Aquí es complicada la idea de medición. ¿Ok? Vamos a ver en qué sentido tengo que acotar esto. ¿Ok? Medir, en términos generales, va a ser identificar con objetos en el mundo real, lo que quiera que eso signifique, las cantidades que yo tengo en mi abstracción. ¿Ok? Pero va a ser no una identificación arbitraria, sino que voy a necesitar un objeto que contraste, un objeto que interactúe con el objeto que voy a medir. ¿Ok? Entonces eso tiene que quedar claro. Voy a necesitar un aparato de medición. ¿Ok? Entonces vamos a dejar un momento en esto en suspenso y ahora regreso, porque eso es importante discutirlo. Tengo el aparato de medición y el objeto a medir. Entonces, ojo, esta es una de las partes más difíciles. Lo va a hacer con la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica va a ser uno de los problemas más grandes. Como vamos a ver, todo esto que voy a discutir parece que no va a estar incorporado en la teoría de la mecánica. Es decir, el formalismo de la mecánica yo lo voy a poder estructurar sin jamás decir cómo es que voy a medir las cosas. ¿Ok? Y no está mal, porque el formalismo ese es su límite. Me explica cómo voy a jugar, cómo voy a describir el movimiento. Y no me dice cómo medirlo. ¿Ok? El problema de la medición es que la pregunta que les quiero hacer ahora es, cuando ustedes toman sus manzanas, sus frutas favoritas y las ponen en la báscula, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la asociación de números que se está haciendo ahí? Ojo, está esta recta de alguna manera y están las unidades y es un origen, ¿verdad? Yo tengo la báscula, ¿no? Típicamente, ¿no?, las tradicionales, son unas cosillas que tienen
un circulito, ¿no? Un sistema de pesos, una cosa así extraña, una bandeja, y aquí coloco, ¿verdad?, las cosas que voy a medir. Y lo que yo tengo es una manecilla, como les decía, que me indica desde un punto en reposo, o sea, donde no hay nada, eso lo considero el cero, el origen, ¿verdad? Y luego esto se extiende en otras manecillas, ¿verdad? Digo, otras pequeñas rayitas, y yo considero que cada vez que paso este origen es otra unidad, ¿no? Grande. Son subunidades y una unidad grande, y entonces me sigo hasta el infinito, ¿está claro? En principio. ¿No? Ustedes saben que si yo me paso, ¿no?, de galleta, pues esto estalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que hay un límite en lo que yo puedo medir con un instrumento de medición. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy en realidad aprovechando cuando mido? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa? Siempre que mido, tengo una regla, tengo cualquier otra cosa, ¿qué estoy haciendo? ¿Una identificación de qué? ¿El peso? Aquí es el peso. Pero si te das cuenta, el peso va a ser ya un concepto, ¿no?, que tengo que plantear desde el principio, ¿no?, y que se va a retroalimentar de esto, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? No nos vamos a meter en los vericuetos de filosofía de la ciencia, pero en este punto está amalgamado. ¿Sí está claro? No puedo ir a medir lo que no sé que voy a medir. Entonces yo tengo que haber definido cantidades que voy a medir. ¿Ok? Entonces ese es el primer paso, y eso es aquí. O sea, me inventé yo unas cantidades, ¿no? Les asigné a esas cantidades la posibilidad de plantear unidades en ellas. ¿Ok? Que es lo que voy a identificar con el aparato de medición. ¿Ok? Pero piensen en la báscula. ¿Qué es lo que está sucediendo entre el aparato de medición y el objeto a medir? ¿Qué sucede entre ellos? Una interacción física. Una interacción. Exacto. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay una pequeña distinción. Una regla, por ejemplo, no necesariamente, ¿no?, su regla de 30 centímetros, ¿no?, la clásica de la educación básica, ¿no?, yo la pongo e identifico visualmente una distancia. ¿Ok? Esa es una forma de medir. Y es muy clara porque lo estoy haciendo con una recta real, básicamente. O sea, la recta real que tengo yo en mi cabeza la identifico con la regla que tengo y luego la identifico con el objeto. Pero aquí, en el aparato de medición, en general, lo que tengo es una interacción. Si yo pongo mi báscula y mi objeto a medir separados, y ahí los pongo, ¿no? O sea, pongo las manzanas en el suelo y pongo la báscula y me quedo parado, nada va a pasar. ¿Está claro esto? Lo que estoy reconociendo es una respuesta. ¿Ok? Interacción física es una palabra demasiado pretenciosa, de hecho, ¿no? Los físicos lo usamos, pero es esta broma en la física de que las cosas que no sabemos qué son propiedades fundamentales o propiedades intrínsecas, ¿no? Entonces, ¿qué es la masa? Como no sabemos qué es una propiedad intrínseca de la materia, ¿no? Aunque masa, materia, quién sabe qué estamos diciendo. ¿Ok? Lo importante de esto es que lo que sí estamos reconociendo cuando hacemos física son las relaciones entre las cantidades. ¿Está claro? Entonces, cuando yo pongo un objeto en la báscula, lo que estoy viendo, la asociación que estoy haciendo, es que la cantidad que yo voy a llamar masa del objeto que puse en la báscula se va a estar asociada a una respuesta de otra cantidad que está en el aparato de medición. ¿Está claro? Eso es lo importante. Entonces, lo que yo tengo es una cantidad, otra cantidad, y lo que yo voy a hacer es una relación entre cantidades. ¿Ok? Bueno, le voy a quitar la doble barra para que no piensen que es una doble implicación. Solo es una relación entre cantidades, porque ahora vamos para allá. En realidad, pues sí es una doble implicación. ¿Ok? Por lo pronto es solo la relación entre cantidades. Eso es lo que va a identificar la física, ¿está claro? Entonces, el primer paso que hicimos fue decir, hay cantidades. El lenguaje de la naturaleza son las matemáticas. Entonces, puedo asociar objetos allá afuera, cantidades.
Ese fue el primer paso. ¿De qué voy a hablar? De esas cantidades. Si no puedo asociarlas, yo no voy a decir nada. ¿Está claro? Ya puedo tomar una postura y decir que lo demás, que no hay nada que no se pueda medir. Eso es otra historia. Entonces yo estoy acotado en aquello en donde puedo identificar cantidades. Una vez que asumí esa hipótesis, que sí puedo identificar cantidades, entonces ahora de lo que voy a hablar es de las relaciones entre ellas. ¿Qué pasó? Pero decías que desde el momento en el que asumes qué cantidad vas a medir en el objeto, estás poniéndote en una perspectiva de cómo vas a entender ese mismo objeto, ¿no? O sea, la cantidad tiene que ser igual, pues, o sea, es lo que quieres encontrar en ese objeto en ese sentido y en esa medición nada más. No estamos pretendiendo como encontrar todas las posibles mediciones del objeto, no nos pegamos una cantidad infinita de procedimientos. Exactamente. Entonces, la física en estas formas de cantidad y de medición, o sea, depende de las 4 formas de las que nos dijiste, la forma, la cantidad. Voy para allá. Okay. Claro, exacto. La idea es que cada una de las series de la física tiene una forma de referirse a ella. O sea, una forma de lo que se va a llamar, lo vamos a ver en mecánica con claridad, el estado del sistema. Y vamos a ver cómo es que teóricamente yo voy a tener la pretensión de que si doy el estado del sistema, doy todo sobre el sistema en la pregunta que estoy haciendo en particular. Y en mecánica sobre el movimiento. ¿Ok? Muchos de los problemas que van a haber entre mecánica clásica y mecánica cuántica es justo la cuestión del estado del sistema, de qué estoy preguntando y qué estoy midiendo. ¿Ok? Entonces sí, ese es lo importante. Yo estoy asumiendo cantidades y esa fue la abstracción de la que platicamos ya. ¿Ok? Y me voy a limitar a esas. Luego voy a construir un formalismo que me va a decir que si mido algunas cosas, o en principio si mido cierta colección de cantidades, entonces puedo decir todo lo que yo quiera del objeto. Pero vamos para allá. ¿Ok? Entonces, esto lo estamos repasando para que de nuevo vean la necesidad que va a aparecer de ciertas relaciones, ciertos operadores matemáticos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que estas relaciones entre cantidades las vamos a asociar a un mecanismo, lo voy a llamar así, no es mala idea, ¿no? Por lo que estamos diciendo, a una interacción física, que es una palabra medio vacía, ¿eh? Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Un aparato de medición, ¿ok? Ya es en sí un objeto que prueba que puedo controlar la naturaleza. ¿Ok? Entonces esta es la cuestión. O sea, ¿qué nos da certeza de que estamos haciendo bien las cosas en física? Todo entre comillas. Que yo puedo decirle a la naturaleza, te voy a preguntar de esta manera y tú me vas a responder así. Y entonces hago un instrumento de medición que me da las respuestas. ¿Ok? Pero el hecho de que pude hacerlo es que voy por buen camino. Esa es la guía, nada más. ¿Está claro? Entonces, para construir yo un objeto de medición, ya tengo que haber construido de alguna manera una teoría. Pero esa teoría no tiene ningún sentido si no tuvo una corroboración en la dirección de que pude construir el objeto de medición. Entonces está amalgamado. ¿Ok? No, la idea del método científico, ¿no?, planteada de manera ingenua es mucho más complicado. No me inspiro, construyo, ¿no?, una hipótesis y luego la corroboro. Porque ¿cómo la voy a corroborar si no tengo un instrumento de medición para corroborarla? ¿Está claro? Entonces, todo está amalgamado. ¿Está claro hasta aquí la idea? Entonces, ¿de qué va a hablar la física? De relaciones entre cantidades que suponemos que en el fondo representan interacciones físicas entre las cosas. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Está clarísimo hasta qué todo esto o no? Yo tengo una. ¿Qué pasó? Bueno, así que como también aquí habría que mencionar las cuestiones filosóficas. Sí, claro, sí, esa es la idea. Yo solo tengo un comentario. Es que en ese momento que mencionas sobre las cantidades de, por ejemplo, la rolita esa que va midiendo las pesas, me recuerda un poco a un principio de Leibniz que dice el principio de la continuidad de la naturaleza y que la naturaleza no puede dar saltos. Pero, como en un comentario que hacía,
que dice que de 1 sigue 1.01, 1.02 y así hasta lo puedo llevar. O sea, hasta del 1 al 2 hay un infinito en medio. Entonces, creo que hacer esa medición, o sea, de 1 a 2, estamos violando la naturaleza de Leibniz porque su continuidad sería 1.01 así hasta el infinito. Entonces, si estamos violando esa continuidad de la naturaleza de 1.01 así, y nos saltamos inmediatamente al 2, estaríamos como que violando el principio de la naturaleza y entraríamos incluso en terreno metafísico. Y entonces ahí es, incluso ahí, por eso se me hace un poco raro que la ciencia, siendo lo más elevado que podemos aspirar como seres humanos, Bueno, eso es demasiado. que podemos, o sea, el conocimiento más perfecto que supone que debería ser la ciencia. No, pero allá vamos. Allá vamos. Es lo que vamos a acotar ahora sí. Sí, bueno, del momento que dice que es arbitrario, o sea, si no podemos confiar en, si la ciencia titubea, entonces ¿qué tenemos? O sea, no, entonces no existen realidades absolutas. Y entonces, lo que está ahí solamente es metafísica, pero bonita. Porque es lo que decía Kant, ¿no? Kant dice que el conocimiento debe venir de la experiencia y que violar la experiencia, o más bien trascender más allá de la experiencia, ya no puede ser conocimiento. Y estamos entrando en términos de metafísica. Pero saltar de 1 a 2 y violar la continuidad de la naturaleza, estamos precisamente violando la experiencia. Entonces estamos entrando en metafísica. Bueno, yo así más o menos. Claro, ahora vamos para allá, pero a ver. Sí, pero creo que justo a veces la cuestión de... creo que en la física se plantea la idea de que sean operacionales, ¿no? Las relaciones entre cantidades, ¿no? Entonces yo creo que la especulación ahí no... O sea, si bien para... Justo personas nos quieren, porque justo podríamos debatir sobre esta cuestión, ¿no? No, pero se trata de que debatamos, no de que no nos quieran. O sea, ese es el punto, justamente. Justo la cuestión de la continuidad de la naturaleza, ¿no? Pero creo que para una ciencia que pretende ser precisa, porque creo que ya hizo la distinción. Para allá vamos luego. Creo que lo que plantea es que tengan que ser operacionales, ¿no? Que tengan que funcionen para modelar parte de la naturaleza, ¿no? Y no tanto como en esta idea de la metafísica, que creo que sí es un compromiso bastante grande, ¿no? Llamar pretender que esta ciencia que pretende ser precisa sea mera metafísica solo por pretender violar una regla que quizá esté mal planteada, no al menos en este contexto de la ciencia. Sí, ahora voy a responderte con más precisión, ¿no? Nada más alguna observación en esa parte, que hay que tener cuidado con la parte operacional, porque por ejemplo tenemos la astronomía y la astrofísica, y entonces no podemos operar con los objetos que vemos a distancia. Sin embargo, sí podemos hacer predicciones y sí podemos relacionar con lo que vemos aquí, ¿no? Entonces es un poquito más que lo operacional, ¿no? Hay toda una corriente para pensar a la física y a las ciencias como un mero instrumento. Y de hecho la mecánica cuántica es una de las salidas, que no vamos a discutir en estos momentos, ¿ok? Pero vamos para allá. ¿Qué pasó? Yo nada más me preguntaba si... Es que a mí me parece que sí es preciso y sí es real, porque de alguna manera estamos partiendo de un principio que nos dice que hay una cierta regularidad en las leyes de la naturaleza y en las propiedades de los objetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el aparato está construido de un material específico que reacciona siempre de la misma manera ante los mismos impulsos, entonces no vería yo ahí ninguna clase de posibilidad de error partiendo de la idea de que sí hay una regularidad. Me voy a tener que desviar un poco para seguir el hilo de esto. Espera un momento. Que yo creo que también, sí, no, yo no creo que sea exacto el que presupone conceptuar como real objeto y que tenemos la capacidad de abstraer, es pura abstracción, eso de cantidad, no existe el centímetro como la cosa en sí, pues no. Son metodologías que presuponen desde el punto mismo de declararse metodológicas que no están haciendo una aproximación absolutamente real, ¿no? Y creo que eso es importante tener en cuenta porque muchos tenemos como los prejuicios de que la ciencia es como la verdad, ¿no? Claro, porque es comprobar, porque es empírica, porque puede hacer un vaso, ¿no? Porque puede hacer cosas, pero realmente son solamente diferentes formas de tratar con esa cosa que llamamos real, que sigue siendo una abstracción. Y por ejemplo, yo lo pienso, y es un prejuicio que yo tengo, tenemos un objeto concreto, empírico, en este sentido de real, pero con diferentes enfoques de esta misma cosa que pueden incluso salir cosas contradictorias, ¿no? Que es como un poco la conciliación del análisis de lo pequeño y de lo macro, ¿no? Que incluso podemos encontrar contradicciones pensando, es que igual esta cosa es una abstracción, que es el vaso, ¿no? Estamos haciendo una abstracción de un objeto en un sentido de
cómo lo estamos interpretando. Entonces yo creo que en términos filosóficos y ontológicos también son puras abstracciones, no está, no está la manzana ahí, ¿no? El objeto ahí para pesarlo. Estamos haciendo abstracción de ciertas cualidades de esa cosa que estamos llamando manzana. Claro, pero bueno, antes, ¿no? de la siguiente pregunta o comentario, o sea, lo que vamos a hacer es, vamos a generar una protección epistemológica. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, nos vamos a proteger. ¿Ok? Para nosotros no decir más de lo que podemos decir. Y también para tener cierta garantía de lo que estamos haciendo. A eso vamos. ¿Ok? Bueno, se me fue un poco de idea, pero sí. Yo voy a mandar. Luego el comentario de que es como pura metafísica me parece como muy exagerado, ¿no? Porque, bueno, evidentemente todo parte de principios metafísicos, pero ello no implica que nos estemos en la metafísica, ¿no? Hacemos como un cuerpo teórico para que encaje con nuestra realidad y es justamente esos modelos que podemos utilizar para nuestra funcionalidad organizacional, ¿no? Dentro de la sociedad. Es más o menos como lo que quería comentar, que sí son abstracciones, pero vaya, son abstracciones en cierta forma generalizadas que hemos empleado, que utilizamos de cierta manera para hablar sobre lo que estabas contando hace rato, ¿no? ¿Se puede comprobar? A ver, sí, a ver. Bueno, no sé si lo sea comentado por mí, pero yo no me refiero a que, no sé, pero yo no me refiero a que es metafísica, así de no, porque decía un comentario del compañero que sí, ¿no? O sea, hay reacciones en el mundo, los podemos ver en la luz, aquí está, o sea, sí funciona, eso aplicado sirve, vaya. Lo que yo decía más o menos, o sea, el comentario era como una nota de que a veces en eso que bueno, es que es el prejuicio del vulgo, ¿no? Del pueblo, del común, de que piensan que la ciencia y la metafísica están separadas. Pero pues, yo veía ahí, por eso les comentaba, de que saltar del 1 al 2, estamos saltando el infinito que está entre el 1 y el 2 y estaría violando el principio de la naturaleza del aire. Pues yo decía, bueno, entonces hay en esa, o sea, en la física, hay metafísica, pero eso es un comentario, una observación. Ahora, claro, como, o sea, puede haber muchas otras cosas por ahí, ¿no? Incluso, bueno, no sé. Sí, ahí, vamos para allá, pero a ver, ya para Nada más para acabar de Sí. analizar, creo que se escuchó muy absolutista lo que dije, pero No, o sea, cuidado, estoy bien. o sea, yo creo en el principio de falsabilidad de Popper. Evidentemente, es posible que sea un error, es posible que sea incorrecto, sin embargo, el hecho de que se haya comprobado tantas veces sí nos da buenas razones para tener cierta confianza acerca de lo que se está investigando. Claro, pero también una observación con lo de Popper. O sea, Popper está enfrentándose a la idea de omniexplicación. De que tú hay algo raro cuando un formalismo teórico puede explicarlo todo con la misma explicación. Y entonces está pensando más bien en que la ciencia va a tener alguna validez si está acotada y entonces puedes exhibir con claridad dónde es falsa, más que falsearla en sentido experimental. Ok, pero bueno, regresando para allá. Entonces, vamos por partes, ¿no? En primer lugar, claro que hay presupuestos metafísicos en todas partes, ¿no? Nos vamos a desembarazar de ellos. ¿Ok? Lo que hicimos desde el principio y tampoco quisiéramos desembarazarnos de ellos, ¿no? O sea, ¿por qué? Lo que hicimos fue dejar en claro cuáles eran. ¿Ok? Y por eso el primero fue, la naturaleza se comporta de manera sencilla, simple más bien, ¿no? Busca el camino más simple posible. No tendría por qué ser así. Podría no ser regular, podría tener una voluntad propia, o como pensaban los magos renacentistas, ¿verdad? Podría estar animada y que de verdad hubiera un demonio cartesiano, ¿no? Que nos la jugara mal. No lo sabemos, entonces asumimos que no, son en este sentido es operativo. La otra fue, existen cantidades y puedo establecer relaciones entre ellas, que es lo que estamos exhibiendo acá, y es decir, la naturaleza se expresa en el lenguaje de las matemáticas. O sea, estos instrumentos humanos que yo desarrollé, que descubrí o que me inventé, quién sabe, los puedo aplicar sobre objetos reales, en algún límite de abstracción. ¿Ok? Pero entonces, recuerden, o sea, esto es, digamos, sigue siendo sorprendente que funcione, ¿eh? O sea, en realidad estamos buscando una receta, ¿no? Y decir, este es un piso firme, la ciencia. Pero no sabemos que podría fallar. Y recuerden entonces todo el trabajo de Hume. ¿Y qué hace Hume? ¿No? Es ensayo sobre el entendimiento humano, ¿no? Lo que hace es criticar la cuestión de causalidad.
de la cual se aferraba la escolástica, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero a lo que viene en este sentido. Entonces, cuando en realidad son diferentes pensamientos en contradicción y en lucha, que de pronto alguien, de manera sorprendente, logra crear un objeto que responde a lo que está en su cabeza y al formalismo completo. ¿Ok? Y entonces, todo el planteamiento kantiano inicial, ¿no? Los prólogos de la crítica de la razón pura, va a ser tratar de explicar cuál es el camino, ¿no? Defender que la causalidad no es algo simplemente verosímil, sino que hay algún fundamento, y que la metafísica quizá, ¿no?, pueda emular lo que aparece en el progreso de la ciencia. Pero de nuevo, ojo, ¿no? La idea de progreso de la ciencia bien puede ser una ilusión. Es difícil hablar de esto, ¿no? Porque es una ilusión que cada vez tengamos mejores medicinas. ¿Tenemos cada vez mejores medicinas? ¿No nos hemos generado más problemas? Entonces dice Gadamer en el estado oculto de la salud que la ciencia se dedica a resolver los problemas que ella misma genera, ¿no? Entonces, vamos por partes, ¿no? ¿Sí? La cuestión es esta. ¿Por qué saqué a colación la de la medición? Porque antes de entrar en el formalismo tenemos que estar conscientes de eso, de que va a tener límites y de que hay una garantía adicional en nuestras teorías, una garantía epistemológica. ¿Cuál es? La idea de precisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Que tradicionalmente, ustedes saben que desde o sea, todo lo medieval, lo escolástico, ¿no?, con la influencia de la tradición cristiana también, etcétera, ¿no? O sea, yo sé que es muy largo lo que estoy diciendo, pero lo que estoy tratando de exhibir es la idea de verdad, lo verdadero. ¿Ok? Entonces, en gran medida la pregunta previa a la modernidad es acerca de lo que es verdadero. ¿Ok? Por supuesto, las tradiciones cristianas van a decir, lo verdadero, ¿quién es? Dios. ¿Ok? Y entonces van a ir para allá con todo el aparato escolástico. ¿Ok? Independientemente de eso, y lo había comentado en la primera clase, lo que sucede es que en la modernidad, también por los movimientos socioculturales y económicos, esto deja de ser una pregunta interesante. Y entonces, pero no puede desaparecer. ¿Está claro? Entonces hay una sustitución de la pregunta de verdad y aparece la idea de certeza. Y es lo que comentábamos en la primera clase como introducción, y podemos ahondar un poco más al respecto. Lo que sucede es que ahora lo que yo quiero, ¿no?, la promesa de verdad es que yo voy a esperar a que Dios construya el paraíso del hombre en la tierra. ¿Ok? Bacon es uno de los buenos excelentes de eso, el nuevo orden, ¿no? Échenlo un ojo. Y ese es todo el espíritu. Es decir, originalmente, ¿no?, debemos esperar a que se haga el paraíso del hombre en la tierra. Pero yo me doy cuenta de que Dios puso reglas en el cosmos, ¿no?, muy al estilo de la tradición antigua, reglas cósmicas. Y entonces el cambio de verdad a certeza es yo puedo, y es el cambio de la modernidad, es yo puedo adueñarme de esas reglas, conocerlas, no esperar a que sea una revelación, sino puedo generar un método, un conjunto de instrucciones que me lleven a las reglas para poderlas usar. ¿Ok? Y si las uso, yo ya no necesito al Dios cristiano para restaurar a la naturaleza que cayó en pecado y que estaba en mi servicio originalmente, sino que ahora yo puedo usar esas reglas para tomar a la naturaleza y transformarla a su estado original. ¿Ok? Entonces esa es la separación en la modernidad de Dios respecto del hombre y la naturaleza, que fue el esquema que originalmente había puesto en la primera clase, si lo recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo ya no me voy a preguntar si es verdadero o no lo que estoy haciendo. ¿Está claro? Y en gran medida porque el truco es, yo no estoy en contra del Dios cristiano, yo estoy a favor de él, pero ahora me di cuenta de que está en mis manos, ¿no?, a través del trabajo, ¿no?, un montón de presupuestos ahí que no van en el caso en esos momentos, pero está en mis manos usar las reglas para poder transformar la naturaleza. ¿Ok? Y entonces estoy legitimado para ya no buscar la verdad,
sino no me importa si las reglas son verdaderas, solo me importa que sean ciertas. ¿Y cuándo es cierto? Cuando transformé la naturaleza. ¿Y qué es transformar la naturaleza? Construir experimentos. ¿Está claro? Pero ¿qué sucede? Que en todo ese proceso, cuando yo construyo experimentos, se dan cuenta de que no pueden hacer lo que quieran, ¿ok? Sino que sí estoy jugando contra las reglas de la naturaleza o a favor de ellas, existan o no. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo voy a plantear la idea de certeza? ¿Ok? Para terminar, y ya con eso termino el comentario, recuerda la forma en que define Kant la naturaleza. Tiene que ver con las reglas que puso el entendimiento. O sea, ese es el cambio. Ya no son las reglas del cosmos que están allá afuera. Entonces, en el mismo Kant hay una noción de, no de verdad, sino de certeza. En la medida en que las reglas del entendimiento son aplicables, y con eso transformo y controlo, entonces en ese sentido es cierto lo que estoy haciendo. Esa es la idea. ¿Está claro o no? ¿Sí está clara esta parte? Entonces es el paso a la modernidad. Pero no basta con eso en nuestro formalismo de cuantificación. Tenemos que precisar en qué sentido va a ser certeza. ¿Está claro o no? Entonces preguntas hasta este momento. Entonces el giro que se está haciendo es, ahora yo voy a tener certeza de que estoy en la dirección adecuada, lo que quiero que signifique, mientras controlo la naturaleza. ¿Qué hace controlar la naturaleza? La construcción de experimentos. Y si se dan cuenta, si ven la historia de la ciencia, esos experimentos que se construyen, paulatinamente se transforman en tecnología. Todos los experimentos que se han construido que sirven para corroborar, se vuelven tecnología después. ¿Está claro? Porque entonces tuve un control de la naturaleza en este nivel, y entonces lo puedo extender y lo puedo reproducir en masa y lo puedo multiplicar. ¿Sí? Ahora, nada más como un comentario en ese punto, ¿no? Ahorita voy a regresar. Pero recuerden, hay dos condiciones que se lo vamos a evaluar. Hay dos condiciones en los experimentos. Los experimentos tienen que ser reproducibles. Es decir, si yo digo que puedo controlar la naturaleza, entonces lo puedo hacer cuando yo quiera. ¿Está claro? En el caso astronómico no es así como tal, ¿no? Pero al menos mi predicción está en ese sentido, ¿okay? La predicción tiene que ver con que yo tengo control de mi control. ¿Está claro o no? Ese punto. Pero no basta con que sea reproducible, tiene que también ser replicable. ¿Sí saben cuál es la diferencia o no? No. ¿Cuál es la diferencia? No, lo reproducible es que yo lo puedo hacer cuando yo quiera, que es replicable. Poder repetirlo, perdón, otras condiciones. Sigue estando irreproducible eso, pero está cerca. Es que lo puede hacer más gente, ¿no? Exacto. Que también es usarlo con otras condiciones, ¿sí? Pero eso es un problema. O sea, yo puedo decir que estoy en algún país de primer mundo, ¿no? Y yo hice un experimento y lo puedo hacer cuando yo quiera. Pero de pronto lo llevo a un país de tercer mundo y nadie lo puede hacer ahí. O viceversa. No, se supone que yo puedo clonar el experimento. ¿Ok? Lo puedo llevar a cualquier parte. Eso es replicable. Entonces, si en algún laboratorio del mundo lo hicieron, alguien más lo debe de poder hacer. Porque entonces estaría raro, ¿no? Está sometido a las condiciones de ese lugar y de esas personas. No puede ser. Y eso es un problema en la actualidad, por ejemplo, con el CERN. El CERN es este gran acelerador, ¿no? de colaboración internacional de la Unión Europea, y entonces solo ellos lo tienen. Entonces ya no es replicable, no es fácil replicarlo, de hecho, ¿no? Entonces, las preguntas que están haciendo, ¿quién se las puede discutir si ellos son los únicos que tienen el experimento? ¿Está claro? Entonces, uno de los problemas que están ahí. Solo que queremos que sea replicable. Entonces, en el momento, para no perdernos en otras cosas, en el momento en que el experimento es reproducible, yo tengo control de él. Y entonces ya tengo certeza, ¿está claro? De que voy por el buen camino. Es cierto lo que estoy haciendo. Verdadero no sé, pero cierto sí. En el momento en que lo puedo replicar, entonces ese es el paso, la semilla a la tecnología. Porque ahora lo puedo abstraer de donde yo lo tengo y llevarlo a cualquier parte. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo vamos a acotar entonces la idea de certeza? Esto lo vamos a hacer a través de la oposición entre exactitud
y precisión. ¿Ok? A ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cuál va a ser la distinción? Vamos a suponer que entonces, a partir de este momento, ya con el sobreentendido de que vamos a hablar de las relaciones, para allá vamos, ¿ok? Entonces, noten de nuevo, tenemos a las cantidades que vamos a reconocer en unidades en una recta real. Y después necesitamos un paso matemático para poder vincular entre sí cantidades. No en términos de compararlas nada más, sino de relacionarlas. ¿Está claro? Y de eso voy a hablar en física, de relaciones entre cantidades. Entonces, ¿qué es la masa? No lo sé. ¿Ok? Digo, claro, voy a tratar de hacer una teoría para explicar qué es la masa, ¿no? ¿Qué es la masa? No lo sé, es una cantidad, pero la voy a relacionar con la fuerza, por ejemplo, que es otra cantidad. ¿Ok? Y de lo que voy a hablar son de relaciones. ¿Por qué? Porque tengo respuestas entre diferentes objetos. Y a esas respuestas se llaman interacciones físicas. ¿Ok? Entonces vamos detallando. ¿Sí está clarísimo o no? ¿Hay alguna duda? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tenemos una cantidad. ¿Ok? La vamos a representar por la variable x. ¿Sí? Es una cantidad física, ¿no? Nada más para aclarar. Que de nuevo, ¿no? O sea, esto de cantidad física está de más. Es una cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo supuestamente voy a medir. Esa es la idea. ¿Ok? Voy a encontrar cuál es el número asociado. ¿Cómo? A través de la respuesta de un aparato de medición. ¿Sí? Y entonces yo imagino que esta cantidad está en la recta real, donde tengo un origen. ¿Ok? Noten que las unidades que yo tomé también las puedo poner a su vez en la recta real. ¿Está claro esto o no? Es decir, puedo poner tanto la cantidad como la unidad en la misma recta. ¿Sí? O sea, es un paso que no es obvio cuando uno hace esto. Porque yo voy a hablar de unidades, pero las unidades a su vez son números reales. Porque puedo medir 5, 5.1 unidades, 5.3, entonces terminan en la misma recta. Estructuralmente, aunque es otra recta, ¿no? Entonces, la recta de las cantidades, la recta de sus unidades. Entonces, vamos a quedarnos en las unidades, ¿no? Y le voy a poner una U de unidades. O sea, cada vez que cuento aquí un número es el número de unidades que estoy viendo. Y puedo tener la mitad de una unidad, ¿no? 0.33 de una unidad, etc. Pi de una unidad. ¿Está claro esto o no? Suena raro, ¿no? Tengo la mitad de una unidad. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Yo mido. Y entonces yo, desde el punto de vista de la verdad, digo lo siguiente: debe de existir el valor verdadero de esa medición. ¿Ok? Y entonces el valor verdadero de esa medición, que yo no sé cuál es, yo imagino que existe, ¿está claro? Es algún cuate por acá, ¿no? Es un número en particular, que podría ser pi unidades, ¿no? O sea, sería 3.14159 y así con cifras significativas hasta el infinito, que no puedo encontrar repetición, un número irracional. Podría ser, pero es este es x, su valor verdadero, su valor real, el valor que existe. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que si yo construyo todo un formalismo en función de estos valores, yo sé que voy a fallar. ¿Está claro? O sea, en la idea de Popper siempre me van a demostrar que estoy en lo contrario, porque no le voy a dar este valor. ¿Sí lo ven o no? O sea, si yo mido, piensen en una regla, ¿no? Si yo mido y digo, a ver, ¿cuál es la longitud de esta mesa? ¿Ok? ¿Ustedes creen que esta mesa tenga un metro exactamente? O sea, que cuando los ingenieros o los carpinteros o quien la diseñó y la construyó, la cortaron y le dieron existencia,
¿no? Lo que quiera que eso signifique, la hicieron con un metro exacto. Esa es la idea de exactitud. O sea, que en verdad es un metro, que pueden garantizarlo, ¿no? Meten su mano al fuego. Esa es la idea, ¿eh? Pues no, van a fallar, ¿no? Probablemente terminen, ¿no? O sea, si dicen, no, ¿sabes qué? Decapítame a que, ¿no? Si esto no tiene un metro, pues van a terminar decapitados. ¿Ok? Porque alguien puede utilizar alguna regla como con mayor resolución o algo así, y vamos para allá, y ver que no es el metro exacto. Entonces ustedes, el punto es este. Esto es peligroso epistemológicamente. ¿Ok? Porque entonces yo me estaría dando la facultad de poderle dar a los números, de controlar exactamente en verdad las cosas. Y entonces me voy a hacer pato, básicamente. Y voy a decir, yo no puedo hacer esto, lo voy a dejar ahí. Nadie está diciendo que no existan estos números exactos en verdad. Nadie. Pero lo que voy a hacer es esto. Voy a hablar de precisión. Cuando yo mido, lo que voy a tener en realidad es un valor cercano o aproximado al valor exacto. ¿Está claro? Y entonces yo no le voy a dar a él, pero sí le puedo dar a este. A este es al que le di. ¿Ok? ¿Está mal mi medición? Desde el punto de vista de la verdad, sí. ¿Está claro esto? Porque no es el número verdadero exacto. Pero ¿está mal mi medición? Voy a decir que no. ¿Por qué? Porque es cercano. Y entonces, para poder cuantificar su cercanía, voy a generar la idea de que si este es el valor, mi medición está entre ciertos valores, un pequeño intervalo alrededor del valor que medí. Lo estoy haciendo mal. Un pequeño intervalo alrededor del valor que medí. Ese pequeño intervalo se va a llamar incertidumbre. ¿Ok? ¿Está clarísimo? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando de la verdad, que sería este valor, a la certeza. ¿Por qué? Porque no me importa haberle dado justamente al valor verdadero. Lo que me importa es que sea cierto que esté dentro de mi intervalo. ¿Está clarísimo? ¿Qué pasó? Bueno, nada más que en este caso ese intervalo es un sistema de referencia en el que... No es un sistema de referencia. No estamos hablando todavía de sistema de referencia, no. Porque, bueno, en este caso que dice que ese intervalo está, aunque no le pegué, sube, etc. Pero no en ese intervalo también habría un infinito. O sea, si le hacemos zoom, entonces ¿cómo sé que estoy cercano? O sea, podría estar aún más cercano todavía. O sea, claro. ¿en qué me baso? Exacto. Entonces estoy aprovechando justo todo el aparato y el formalismo teórico de la idea de progreso y de la modernidad. Porque entonces puedo diseñar instrumentos de medición que permitan, aprovechando ese supuesto infinito, acercarme cada vez más. ¿Está claro? Siempre me puedo acercar más. Y entonces me acabo de generar un pretexto para hacer ciencia siempre. ¿Ok? O sea, aquí en este mero ejemplo está condensada la idea de progreso en la ciencia. De que si yo continúo, tarde o temprano voy a llegar a la verdad. Esto significa, si hago cada vez más pequeño mi intervalo y mejor, en el infinito voy a alcanzar el punto. ¿Pero qué? Soy humano, ¿verdad? Y soy finito. Justo es el argumento de Hume, ¿no? O sea, como humano no puedes ver todos los eventos, ¿no? Para ratificar, habidos y por haber, para ratificar que efectivamente se cumple la causalidad y otras cosas. No puedo. Entonces esto, si bien cumple con todo el argumento de la idea de progreso, no me importa. Esa es mi garantía, mi protección. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar?
que obviamente, ¿qué es una mala medición? Hay dos tipos de malas mediciones. ¿Ok? En este contexto, en este marco. Si este es mi valor real o exacto, una medición en la que yo digo, ah, está por acá, esa es una medición inexacta. ¿Está claro? Esto es inexacto. Porque ni le estoy dando. Pero el valor verde no es como una hipótesis o un supuesto a partir de tu cuerpo teórico. Claro que sí. Entonces, a partir de esa hipótesis, en tu medición ya puedes corroborar qué tan inexacto pudo haber sido. Claro, ahí va por ahí el Pero asunto. ¿y qué tal que... ¿Y cómo sabes este? Ajá, ¿qué tal que, sí, o sea, que renovando tu teoría te das cuenta que sí estaba exacto del otro lado y que tu supuesto, o sea, vaya que habrá que modificar la teoría que te arrojó ese valor verde? Ahí voy. O sea, ahorita estoy redondeando en exactitud, tienes completa razón. O sea, solo estoy viendo el caso radical. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el caso radical? En el que yo tengo esta mesa y como que se ve que mide 1 metro, ¿no? Así de ojo. Eso es una mala medición, ¿no? Pero pongo una regla de 1 metro y lo mido, ¿no? Y viene alguien y dice, no, esto estoy seguro que mide 1 kilómetro. Eso es completamente inexacto, ¿está claro? O sea, si bajo el supuesto de que mide esto 1 kilómetro, generas todo un marco teórico y experimental y construyes un puente, se te va a caer. ¿Sí? O sea, esa es la idea de inexacto. Entonces, yo no busco ser exacto, pero tampoco inexacto. Pero en este caso, como volvemos que la exactitud no existe así, solamente la precisión. En ese caso... No, nadie dijo que no. O sea, bueno, no está alcanzado. Creo que no está alcanzado. No, fíjate la distinción. Nadie está diciendo, ojo, nadie está diciendo que no existe quien sea exacto, ¿ok? Sino que yo no lo voy a hacer. ¿Ok? Pero claro, quizá alguien en algún lugar del mundo, ¿no? O en algún lugar de la galaxia Andrómeda, en no sé cuántos millones de años, lo logre y encuentre la verdad de las cosas. Yo no lo voy a hacer. No, bueno, pero en este caso, ¿cómo dice que hago? La certeza es acercarse. Ajá. Entonces, Eso sí. si dice que esta mesa es 1 kilómetro, está más cerca, y yo digo, no, este es 1 kilómetro, este está más cerca que este. Entonces, no sería más o menos... Claro, pero en el fondo es la misma pregunta de tu compañero. ¿Más cerca para qué? Esa es la cosa. Porque tú estás pensando justamente en la idea del continuo, de que siempre me puedo aproximar. ¿No? Siempre puedo hacer un zoom in o un zoom out y alejarme o acercarme. Pero entonces lo que voy a hacer es generar la idea de precisión. ¿Ok? Y entonces la idea de precisión es en términos prácticos. Me estoy acercando hasta donde yo considero correcto. ¿Está claro? Y eso parece completamente arbitrario. Lo que voy a hacer es esto. Mi precisión va a ser, fíjense, no que esté cerca. Preciso va a ser que mi intervalo, este intervalo lo voy a llamar delta X. ¿Ok? No, perdón. Lo voy a llamar así. Con una delta minúscula. Delta X. Esa va a ser la incertidumbre. ¿Ok? Lo que voy a pedir es que este intervalo sea lo más pequeño posible. ¿Sí me explico? Y entonces fíjate, de nuevo estás comparando. Y entonces dices, ¿es 1 kilómetro o una pluma? ¿Cuál es más precisa respecto de esto? Ya no, o sea, los dos son inexactos, ¿está claro? Tanto la pluma como el kilómetro no tienen nada que ver con la longitud de esto, la que puedo hacer exactamente. Pero entonces me pregunto por precisión. Y digo, a ver, 1 kilómetro menos este metro, ¿cuánto es? 1 kilómetro. La pluma, ¿cuánto medirá? Aproximadamente, ¿no? Y entonces, 12 centímetros menos 1 metro, esa va a ser mi incertidumbre. Entonces, la mesa, ¿no? Va a ser 12 centímetros más o menos lo que tenga esto, la pluma. ¿Sí lo ves? ¿Está claro? Entonces, lo que va a ser preciso, la precisión, va a estar en términos de disminuir delta X. ¿Ok? Respecto al valor exacto, entonces yo no sé dónde estoy, pero lo que tengo, o sea, de nuevo, recuerden, o sea, sí tengo que ser cierto.
Y ser cierto significa que sí está en mi intervalo. ¿Ok? No sé cuánto vale, pero sé que estoy cerca. ¿Qué tan cerca? Tan cerca como puede llegar. ¿Ok? O sea, si mi reglas son de 1 kilómetro, tengo un problema, pero hasta ahí puedo hacerlo. Y entonces, ¿qué va a ser impreciso? ¿Ok? Porque tiene que haber una definición de impreciso. Impreciso va a ser cuando mi delta X... noten, esto es importante, nada más para aclarar. ¿Ok? Este es el valor, este es el valor, ¿no? Exacto. Lo voy a hacer aquí con un poquito más en grande. Tengo mi recta. Noten, este es el valor que mido y mi delta X es este pedazo. ¿Ok? Esto es delta X. ¿Ok? Es nada más una cuestión operativa. ¿Para qué? Para que yo pueda hablar que mi valor de medición es X más o menos delta X. O sea, más delta X o menos delta X. Literalmente más o menos. ¿Ok? O sea, ¿cuánto fue tu medición? No, pues tantos metros más menos unos centímetros. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué va a ser impreciso? Impreciso, claro, es quien dice y que termina siendo vago también. ¿Ok? Cuando dice, oye, ¿cuánto mide la mesa? Bueno, seguramente, para no fallar, ¿no? Mide el radio de la más el radio de la Tierra menos el radio de la Tierra. Seguro ahí cae la longitud de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que impreciso es cuando alguien hace esto. ¿Cuáles son las mediciones más imprecisas aceptadas? ¿Saben? O sea, que no tenemos de otra, que tenemos que aceptarlo porque son las únicas que tenemos. ¿Cuáles creen que sean? Tienen que ser escalas muy grandes, ¿no? ¿Cuáles? No, es algo más grande todavía. O sea, exacto. La edad del universo, ya se ha mejorado la precisión, ¿ok? Pero la edad del universo por años se reportó de la siguiente manera. La edad del universo es la edad del universo, o sea, sea X la edad del universo, más menos la edad del universo. O sea, la edad del universo podía ser el doble de la edad que estábamos reportando, o 0, ¿no? Aproximadamente 0. Eso es impreciso, ¿está claro? ¿Cómo se mejoraba esa precisión? Para mejorarlo es súper complicado. Ha sido observacional y tiene que ver con la materia oscura y la expansión del universo. Pero trataré de hablar de eso más adelante, ¿ok? Sí, porque si ahora me pongo a hablar del espacio-tiempo riemanniano, no tiene sentido si no ha definido el sistema de referencia, ¿no? Entonces, para no dejarlo colgado, ese es el objetivo. Estamos planteando primero el formalismo de la mecánica tradicional de Newton, ¿ok? Que va a llegar desde el punto de la física contemporánea, ojo, no como se desarrolló históricamente, porque como se desarrolló históricamente es diferente. Entonces, lo vamos a plantear básicamente la física hasta finales del siglo XIX. Y desde ahí vamos a ver cuáles fueron los cambios que dieron a la relatividad. Y luego vamos a ver, como vieron en el temario, la parte de termodinámica y física estadística, que es el otro formalismo, ¿no? Y ya habrá algún curso alguna vez en donde veamos electrodinámica y mecánica cuántica, pero ya es demasiado. Bueno, entonces, sí está clarísima esta idea. Entonces, ¿por qué es una garantía epistemológica? Porque entonces alguien me puede acusar y me puede decir, tú no estás encontrando la verdad de las cosas. No las estoy encontrando, ni siquiera las estoy buscando. Solo quiero que esto sea cierto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que, fíjense, ¿por qué prefiero intervalos pequeñitos alrededor del valor que estoy midiendo y donde creo que está el valor verdadero, a intervalos grandes? Porque en el sentido de falsabilidad me da un criterio mejor para definir dónde estoy mal. ¿Ok? Esa es la idea de Popper. O sea, decir, a ver, en todo esto, aquí estoy mal. Y aquí también, y aquí también, y aquí también, y aquí también. O sea, usted tiene criterios para decir que yo estoy mal. Y entonces es arriesgado, ¿no? Y temerario el asunto. O sea, no es solo explicativo, sino que yo meto la mano al fuego y digo, no soy. Y no se cayó. ¿Pero por qué? Porque ustedes saben que ¿qué van a hacer los ingenieros? Van a favorecer, van a aprovechar esta idea, la idea de precisión.
¿no? Hasta la broma en donde es ponle el doble, ¿no? Mientras el doble caiga dentro del intervalo de precisión, todo está bien. Si el doble se salió, se caen las cosas. ¿Está claro esto o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿seguros no hay ninguna duda hasta aquí? Bueno, ahora vamos a hablar entonces del aparato de medición. Hay dos aspectos importantes que hay que discutir. Entonces recuerden, nada más como última puntualización, cuando uno mide, cuando uno hace un experimento, uno siempre tiene que verlo de esta manera. O sea, si uno no da un experimento con esta cosa que se llama incertidumbre, está mal y no es admisible. El teórico, en cambio, puede ignorar esto, porque supuestamente el teórico va a jugar con lo que es verdadero. ¿Ok? Esa es la diferencia entre teoría y experimento. Pero el teórico no está solo. Cualquier predicción del teórico tiene que caer dentro de este número completo. ¿Ok? Y así es como se corroboran los experimentos. Esa es la corroboración. Cuando un teórico da la predicción de un número exactamente, y entonces el experimental hace un experimento y encuentra que ese número cae dentro de este intervalo. Y esa es la comprobación de una teoría. Y se podría suponer ya que el teórico está supuestamente trabajando con la verdad, que no dio exactamente en el punto medido porque nuestros instrumentos no son lo suficientemente finos para captar esa X verdadera que está señalando el teórico. Ahí voy para allá. Justo ese es el punto. Pero fíjate, o sea, lo voy a aclarar, pero fíjate, esto está estructurado para que el teórico falle solo cuando es inexacto, no cuando es impreciso. ¿Sí lo ves? Ahora lo voy a aclarar. Entonces ahora lo que vamos a hablar es de sensibilidad y resolución. Y esto, ojo, esto va ya no sobre la medición como tal, sino sobre los aparatos de medición. Entonces nada más otra vez, ¿no? Para hacer énfasis, ahorita voy a responder lo que estoy diciendo, pero para hacer énfasis, cuando un experimental hace un experimento, vale la redundancia, lo que pone es el punto que midió, ¿ok? En una gráfica, ahorita vamos para las gráficas, y le hace un intervalo así, que dice que en realidad, ¿no? Incluso el intervalo puede ser así. O sea, la medición del experimental es un cuadrito que hace esto. Pues es medio vago, pero cierto. ¿Está claro? Entonces voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los aparatos de medición? Los aparatos de medición van a estar, como les decía, en general, excepto con las reglas y algunas cosas en particular, van a estar, lo que van a hacer es identificar las relaciones entre cantidades. Entonces eso es lo que vamos. ¿Sí? Estoy pensando si abordar primero esto o abordar otro. No, vamos a abordar primero esta parte. Entonces, cualquier instrumento de medición lo que hace es interactuar con el objeto medido. ¿Ok? Y si interactúa, lo cambia. ¿Está claro? Eso es crucial. O sea, cualquier medición, en términos generales, corre el riesgo de afectar. No, no es el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg no es eso. No. Es otra cosa. De hecho, tradicionalmente se ha asignado con eso, pero ya experimentalmente se mostró que no tiene nada que ver. No, sí, o sea, eso es nuevo, pues. Es de hace 2 años que se mostró que no tiene que ver. Ya hablaremos del principio de incertidumbre. ¿Okay? Sí lo vamos a hablar, porque no es un resultado de la cuántica. Es un resultado de la teoría ondulatoria. Nada más que eso va a ser al final del curso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo mido, vamos a pensar en lo siguiente. De nuevo, esto es muy heurístico y fenomenológico, ni modo, ¿no? En el mal sentido, las dos. Entonces, ¿qué pasa? Piensen que yo tengo un termómetro,
¿Ok? De esos termómetros de mercurio o de los que se compran digitales. ¿Ok? Y entonces yo uso ese termómetro para medir la temperatura, porque así su nombre lo indica y no sé más que eso. Como veremos ya, más adelante veremos de qué se trata eso. Por lo pronto es un objeto de medición y me determina alguna cantidad. Ahora, yo puedo usar ese termómetro ¿para qué? Para medir mi temperatura, ¿verdad? Lo pongo a interactuar conmigo, existe algún mecanismo físico, alguna interacción, y se relacionan las cantidades y entonces me permite identificar. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Yo puedo usar ese mismo termómetro para medir una alberca, la temperatura de una alberca. O podría usarlo para medir la temperatura del mar. ¿Verdad? La pregunta es, ¿puedo usar ese termómetro para medir una fina gota de rocío su temperatura? ¿Por qué no? ¿Sí está claro que no podría? ¿Por qué no podría? Porque tiene un rango de medición, ¿no? Porque tiene contemplada la recta y si algo la excede o es menos de eso, no va a funcionar. Siempre está claro, pero piensa en los sistemas. O sea, hay una razón por la cual te va a llevar a esa limitación. De hecho, los constructores pusieron esa limitación. Tú no vas a ver una temperatura de 5 millones, ¿no? De hecho, excede el lector. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de... O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de evitar que haga el instrumento de medición sobre el objeto de medición? Alterarlo. Si yo pongo el termómetro sobre la fina gota de rocío, lo que va a hacer el termómetro es jamás darme la temperatura de la gota de rocío. ¿Por qué? Porque ya le dio más interacción. O sea, la interacción fue tan grande que me alteró y me destruyó básicamente la gota. Le pasó calor, ¿no? Claro. Ese es el punto. ¿Ok? Y vamos a discutir eso, ¿no? De pasar calor y todo eso. También vamos a discutir, ¿no? Lo estoy adelantando para que vean de que yo no puedo usar un instrumento de medición que me altere las mediciones. Entonces, la primera condición. ¿Ok? Bueno, entonces construyo un instrumento de medición y los instrumentos de medición tienen un rango. ¿Ok? Pero ahora me voy al otro extremo. ¿Sí? Pensando en exactitud, vamos a suponer que tenemos el mar y que la temperatura del mar varía en varias cifras significativas. ¿Ok? Por el resto del día, ¿qué les gustaría? Puede estar por ahí, ¿no? ¿Les gusta 30 grados, algo así? 30 grados centígrados. ¿Pero será 30 grados su valor exacto? Probablemente no. Lo que tendríamos es como 30, 1, 2, 5, 76, ¿no? 9, 8, ¿verdad? Y no soy muy ingenioso con los números. Y sigue, ¿verdad? Grados centígrados, sería como su valor exacto en esas unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que mi termómetro, el que compro en la farmacia de confianza, podrá detectar estas variaciones? Porque durante el día esto podría ser los 698 si no cambiara a 113 y mantener estas, ¿está claro? ¿Ese termómetro podrá detectar hasta aquí, hasta estas variaciones? No, no puede. Necesito construir un objeto de medición con el supuesto de que no va a alterar, pero que además sea lo suficientemente sensible. Entonces, la sensibilidad es la capacidad de reconocer estos cifras significativas. Esto es una definición relativa. ¿Ok? ¿Relativa a qué? A la precisión. Es decir, un instrumento de medición sensible es aquel que me permite dar una mejor precisión, que es más preciso. ¿Está claro? Y entonces el instrumento de medición sensible me permite reconocer más cifras significativas. Entonces, gran parte de la tecnología está en esto. ¿Ok? La tecnología está avanzando, no solo en la física, sino en todas las ciencias, en mejorar la sensibilidad para mejorar la precisión de los instrumentos de medición. ¿Está claro? Ahora, ligado está la resolución, que es lo que tú dices.
¿qué pasa? ¿Hacia dónde ibas? Pues no lo dijiste. Ah, ok. Sí. ¿Qué pasa? O sea, la respuesta que te estaba tratando de responder, para la redundancia. ¿Qué pasa con la resolución? Fíjense, este es el valor exacto. ¿Ok? Nada más una cosa, se me está confundiendo con la resolución de las pantallas del celular. Es lo mismo. ¿Es exactamente lo mismo? ¿Sí? O sea, la resolución es la capacidad de distinguir entre los dos valores. ¿Ok? Es la distinción entre dos valores. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con las pantallas, obviamente. Lo que va a suceder es que un instrumento de poca resolución, ¿ok?, también va a ser impreciso. Porque ese instrumento, imagínense que tengo esto, ¿no? Y entonces lo que va a hacer ese instrumento es que su intervalo de medición va a ser directamente algo así. Entonces jamás va a poder distinguir entre este valor y otro valor exacto que anduviera por acá de otra medición. Para él son lo mismo. No tiene suficiente resolución. ¿Está claro? Entonces cuando yo hablo de precisión lo voy a acotar. Necesito la precisión en términos de sensibilidad y de resolución. Voy a preferir objetos que me permitan controlar este intervalo de incertidumbre. Si esos objetos traen consigo un intervalo de incertidumbre muy grande, entonces no me va a poder distinguir entre esos dos valores y me va a dar una cota de precisiones. No voy a poder pasar de esa precisión. Si es poco sensible, ni siquiera lo va a reconocer. Y entonces de nueva cuenta voy a estar acotado. Entonces voy a tener que jugar con estos dos conceptos. Y toda la tecnología se va a ir en esto. Las pantallas de cristal líquido, las pantallas de LED, lo que han hecho era mejorar la resolución. Y mejorar la resolución es mejorar el control sobre esos objetos. Y entonces darnos más precisión y más certeza. Ya ves que está todo ligado. Entonces cualquier objeto en medio del intervalo de precisión lo voy a poder acceder si tengo la resolución y la sensibilidad suficiente. ¿Sí? Entonces vean, la resolución está sobre el tamaño del intervalo. La sensibilidad está no sobre el tamaño del intervalo, sino sobre esta parte, sobre el límite de intervalo. Porque si obtengo mayores cifras significativas, yo puedo hacer un zoom y puedo mejorar este. ¿Sí lo ven o no lo que estoy diciendo? Porque este va a ser 3.12, sería mi sensibilidad. Pero si me doy cuenta, si tengo mayor sensibilidad va a ser 3.125, entonces puedo refinar mi intervalo de precisión, mi incertidumbre. ¿Está claro? Y ya de aquí para adelante son tecnicismos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tienen dudas aquí? ¿Puedes repetir lo de la resolución está sobre algo del intervalo? La resolución está sobre la capacidad que tengo de distinguir entre elementos en el intervalo. Porque si tengo mayor resolución, o sea, esta no tiene resolución. Cuando tengo mayor resolución hago un zoom de esto. Puedo hacerlo. O sea, sin resolución no puedo hacer el zoom. Este es el zoom. Debería usar ampliación, ¿no? O algo así. Y entonces, haciendo el zoom sobre el continuo, suponiendo que estoy en el continuo, entonces un objeto con buena resolución lo que me puede dar es un intervalo así. Dos intervalos. ¿Está claro? Pues un objeto con una parte de medición con buena resolución me puede dar dos intervalos para distinguir entre los dos valores diferentes, mientras que uno que no la tiene me va a atrapar los dos en un intervalo grandote. Y entonces los dos son ciertos, ¿está claro? Nada más que este es más preciso. Y lo que yo quiero es precisión. ¿Sí o no? Sí. Son cosas muy raras todas estas, ¿no? A ver, ¿preguntas? Es que trato de evitar hacer publicidad a marcas, ¿no? Que nadie vea que estoy tomando. No lo digan, por favor. Ok. A ver, entonces, ¿hasta aquí está claro? Entonces, ¿de qué hemos hablado? Entonces, lo voy a enlistar acá.
hemos hablado de la cuantificación y que entonces necesito cantidades, ¿verdad? Pero no basta con eso, porque yo voy a medir. Entonces hablamos de unidades, la forma en que voy a reconocer mis distancias. Y luego hablamos de medición. Y entonces al hablar de medición vimos sobre todo que voy a tener un intervalo de incertidumbre, porque estoy en términos de exactitud, de precisión más que nada, y dentro de la precisión de sensibilidad y resolución. ¿Ok? ¿Qué me falta? Pues me falta hablar de las relaciones entre estas cantidades, porque de eso voy a hablar. ¿Sí? Y entonces esto nos lleva de manera inevitable a hablar de funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar de relaciones y funciones, sobre todo funciones. Y vamos a familiarizarnos con el argot de las funciones. ¿Ok? Entonces, quizá esta es la parte más complicada, ¿no? Porque va a revivir pesadillas, ¿no? de sus anteriores periodos escolares, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de plantear todo en un formalismo cartesiano también, que sea fácil de reconocer y que vean que no es nada del otro mundo. ¿Ok? Y que lo necesitamos. Necesitamos esta parte, al menos conceptualmente, porque yo necesito relacionar cantidades entre sí. ¿Está claro? Entonces, de nueva cuenta, o sea, es crucial. Y esto se lo digo a mis alumnos en física. O sea, no pueden avanzar en física sin saber qué están haciendo. ¿Ok? No se trata de poner fórmulas y fórmulas y fórmulas. No, uno debe tener claro por qué las necesita. Porque si no, se pierde el sentido de lo que uno está haciendo. Entonces, parte de todo esto, como les decía al principio, es desarrollar la intuición física sobre todo. O sea, ver los conceptos e irlos entendiendo, aunque no desarrollen la parte operativa, ¿no? Porque eso requiere otro entrenamiento, que es jugar con esto. Pero al menos la parte crucial es entender el concepto, por qué lo requiero y por qué lo voy a usar. ¿Sí? ¿Hasta el momento vamos bien con todo o no? De por qué lo requiero y lo voy a usar. Ok. Entonces, ¿qué pasa con las funciones? Yo necesito evaluar, relacionar cantidades entre sí. Porque por una parte, yo voy a tener, por ejemplo, un eje real acá, ¿verdad? Que le voy a decir, esta es la cantidad de la masa, en unidades de masa, ¿no? O sea, cuánto voy al mercado y peso las manzanas, ¿no? Ya luego veremos la distinción entre masa y peso, que no tiene nada que ver, no es nada del otro mundo, ¿ok? El peso de las manzanas, ¿verdad? Y por otro lado, yo puedo asociarlo con una cantidad como la velocidad. Quiero hacer una asociación. O sea, me es fácil darle una gran velocidad a un objeto con poca masa o con mucha masa, ¿no? Esa es la idea. O sea, yo quiero que ese objeto tenga gran velocidad, ¿no? ¿Cuál me es más fácil de poner? Pues a uno con poca o con mucha. Con menor masa, ¿no? Entonces, eso que está, ¿no? De manera, y eso es importante, voy a hacer una aclaración al respecto. Ojo, cuando hablo de desarrollar intuición física, es romper el sentido común. O sea, ese es el problema, ¿no? Como vamos a ir viendo al revisar varios de los temas de mecánica, esto rompe con el sentido común. El sentido común nos dice, ¿no? Lo que quiera que signifique el sentido común también. Que la Tierra es plana. Y que gira alrededor, y que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y entonces lo que estamos desarrollando es otro sentido común, ¿no? Estamos volviendo nuestro sentido común perverso para acostumbrarnos a ideas extrañas, de hecho, ¿ok? Y eso es uno de los problemas en la ciencia. Muchas de las ideas que se proponen, que se aceptan y que nos dan esta certeza, ¿no? Seguridad, son ideas súper extrañas, tan extrañas como veremos, como el hecho de que se rompe simultaneidad cuando hablamos de relatividad. O sea, que la causalidad casi se rompe. Ya no sabemos quién fue primero. O sea, vamos a ver por qué, pero podría estallar el Sol y uno dice, bueno, una vez que estalla el Sol, después estalla la Tierra. Dependiendo del sistema de referencia, se puede ver que primero estalla la Tierra y luego el Sol.
y es la ruptura de simultaneidad. Entonces, una idea así, uno dice, ya no tiene nada que ver con el sentido común, ¿verdad? Y esa es la cuestión, lo que estamos haciendo es desarrollar otro sentido común. Entonces, de nuevo, según nuestro sentido común, es más fácil mover a gran velocidad un objeto con poca masa a mucha, ¿no? Esa es la idea. Vamos a precisar todo esto en el formalismo. Pero lo importante es que yo necesito establecer esto. La relación entre estas dos cantidades es lo que me va a decir si es fácil o no. ¿De acuerdo? Es la forma de expresarlo en el lenguaje matemático. ¿Y entonces qué va a pasar? Podemos usar teoría de conjuntos, ¿no? Al menos visualmente ustedes ubican los diagramas de Venn, ¿no? Han llevado lógica. Y entonces, esto es el conjunto de todos los valores posibles de la masa. ¿Ok? O sea, es esta misma recta, nada más que expresada visualmente así. Y este es el de la velocidad. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es asignar cantidades entre sí. ¿Ok? Y entonces tengo muchas formas posibles de hacerlo. Yo podría, por ejemplo, tomar un valor de aquí y asignarle dos o más posibles valores acá. Esa es una posibilidad. ¿Está claro? Yo podría tomar varios valores aquí y asignarle un solo valor posible acá. Yo podría tener un valor de acá que no tenga valor acá. O podría tener un valor aquí que no tenga valor allá. ¿Está claro? Y en función de todas estas posibilidades, voy a construir la idea de función. Vale la redundancia lo que acabo de decir. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, ahora, ¿qué queremos? Ojo, esa es la cuestión. Nosotros admitiríamos que hubiera algún valor aquí que no tuviera un valor allá. ¿Lo podríamos admitir? ¿Qué significaría? Que hay alguna masa que no le puedo asignar velocidad. ¿Eso lo puedo admitir? Sería raro, ¿no? Porque me da la pregunta de por qué ese valor de masa en particular no lo puedo. Entonces, como que en general no. Claro, van a haber límites de las cosas, ¿no? En los instrumentos de medición y así. Entonces, hay algo raro ahí, ¿no? Yo voy a querer que en realidad todos los valores de acá tengan un valor acá. Porque también podría ser que, la otra pregunta, ¿podrían haber velocidades que no tengan asociadas una masa? Pues, podría ser. ¿Ok? Pero yo quisiera que no. O sea, que todos los valores de esta recta tuvieran algún valor asociado allá. ¿Sí o no? ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa? Sigamos adelante. ¿Se vale que varios valores de la masa tuvieran un mismo valor de velocidad? Pues sí, ¿no? O sea, yo puedo tomar una pelota de béisbol, o puedo tomar una canica, ¿no? O puedo tomar un elefante y que todos vayan a 10 km por hora. Sí se vale, ¿no? Y al revés, ¿qué pasa? Podría decir que un mismo valor de masa puede tener varias velocidades simultáneas. ¿Sí? O sea, podría decir, tengo un elefante que se mueve a 10 km por hora y a 60. Y también a 136.38. Como que suena raro, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Está claro o no? Las cuatro diferentes preguntas. O sea, como que esta sí se vale, ¿no? O sea, poder decir, no hay algún objeto con masa que le pueda asignar velocidad. Suena raro, pero ok. Esta de que hay velocidades que no puedo asignar, bueno. ¿Ok? Como que sí. Esta que varias masas diferentes tienen un mismo valor, también. ¿No? Pero esta de que a una sola masa le puedo asignar varias velocidades simultáneas está raro. ¿Está claro o no?
Entonces, estas asociaciones en general entre cosas las voy a llamar relaciones. Van a ser las relaciones entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. ¿Está claro? Pero no me sirven todas las relaciones. Voy a acotar a un tipo específico de relaciones. ¿Cuáles? Las que a un valor de A no le corresponden muchos de B. ¿Está claro? Son nombresuchos de nuevo. Nombresuchos. Pero a A le voy a llamar el dominio. Y a B le voy a llamar el contradominio. Porque soy muy listo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos son los valores que voy a elegir de acá, de esta recta, y estos son los que le voy a asociar. ¿Está clarísimo o no? ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿No? Bueno, voy entonces a usar solo un tipo de relaciones. Voy a usar las relaciones que a un valor del dominio solo le corresponde uno en el contradominio. ¿Está claro? Y entonces las voy a expresar así. Mi valor de velocidad B va a ser una función del valor de la masa. Tampoco esto nos sorprende a los que llevan lógica. ¿Ok? Entonces, a cada masa, esta función que va del espacio A al espacio B, a cada valor de la masa le asigno una velocidad. ¿Ok? Como quiero hablar de esto en general, no le voy a poner masa y no le voy a poner velocidad. Le voy a poner variables más genéricas. Y le voy a poner a esto X y a esto Y. Para expresar cualquier relación entre cantidades. ¿Está clarísimo esto o no? ¿Está clara la notación? ¿Lo que estoy haciendo y por qué? ¿Sí? Entonces, me estoy restringiendo a la posibilidad de que no haya elementos del dominio que le pueda asignar a alguien del contradominio. Que no haya elementos del contradominio que tenga una asignación en el dominio. O que tenga elementos del dominio quienes tengan un mismo elemento en el contradominio. Y estas van a ser las funciones. ¿Sí o no? A ver, les pregunto, ¿es demasiado elemental esto? ¿Me lo salto? ¿Voy bien? Si es que lo elemental también es relativo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener los otros tres casos. ¿Ok? Cuando que a cada elemento del dominio, no, antes de eso, voy a borrar esto, no quería borrarlo, pero lo voy a borrar, porque no tengo espacio. Si tuviera 3 pizarrones, ¿no? El mundo sería diferente. Pero ese es el mundo de hubiera. No hay 3 pizarrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a relacionar este de función en un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, voy a poner, ¿no? Dice que siempre están chuecos, pero ustedes los pueden imaginar bien derechitos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar estos dos como coordenadas. Entonces, este eje va a ser el eje de las X. ¿Ok? Ya no voy a dar los nombresuchos, que ordenada, que abscisa, no importa. ¿Ok? Son nombresuchos de verdad. Lo que estoy haciendo es poner de manera gráfica el eje de números reales que corresponde a al conjunto A aquí. Y el eje de los números reales que corresponde a la otra cantidad lo pongo no en el mismo plano, sino en ortogonal, para que pueda reconocerlo visualmente, nada más hasta este punto. Y entonces estas son las Y's.
Y entonces, ¿qué pasa? Que digo, oye, ¿cuánto vale este valor de x? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la función con x? Ah, pues a este valor de x le corresponde este valor de y. ¿Está claro? Y entonces voy a denotar la acción de la función por un punto que está acá. Ese punto es la función, porque ese punto me está llevando de x a y. ¿Sí está clarísimo esto o no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Para cada punto voy a tener algo así. Ahora, puede suceder que, lo habíamos visto, dos puntos de x tengan el mismo valor de la función. La función los lleva al mismo valor. ¿Ok? ¿Cuál es un caso tradicional? La parábola. Cuando yo tengo algo así, voy a poner con otro. Este punto y este punto tienen asignado el mismo. ¿Está clarísimo? Cuando pasa esto, voy a llamar a la función no inyectiva. Y cuando no pasa esto, o sea, cuando cada punto de acá solo tiene asociado un punto acá, ¿ok? Entonces ese es el caso de la inyectiva. ¿Está claro? ¿O no? Entonces la inyectiva es la que va uno a uno en ese sentido. ¿Ok? ¿Está clarísimo? Uno a uno. ¿Sí o no? Eso sería una función inyectiva. Ya no suenan tan raros los términos, ¿no? Para los demás. ¿Está claro cuando digo función inyectiva? Cuando digo función inyectiva es cuando tengo una función en donde si yo me voy por todos lados, por ejemplo, si hago una recta así, cada punto en el eje X tiene asociado un punto en el eje Y diferente. ¿Ok? Muy bien. Ahora hay otro caso. El caso en el que yo tenía que habían puntos acá que no estaban en referidos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que yo pueda invertir la relación. Eso es lo que me importa. Que si yo puedo asociarle a cada valor de X uno de Y, poder a su vez asociar a cada valor de Y uno de X, para pensarlo como una especie de igualdad. Y que yo pueda despejar la igualdad sin importarme cuáles son ellos dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo partes del contradominio que no están referidas, o sea, por ejemplo, de aquí para allá no hay nada, yo a esos puntos no les podría asociar uno acá, y entonces no podría invertirlo. Igual aquí. ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo esa situación, cuando no puedo asociar puntos, entonces ese es el caso de no suprayectiva. Son nombresuchos, ¿ok? Los estoy diciendo nada más por completez o completitud. ¿Sí? Cuando puedo asociarle a todos los puntos del dominio un valor en el contradominio, un valor en el dominio, entonces es suprayectiva. ¿Ok? Cuando puedo asociar todos los puntos, o sea, no me quedan pedazos del conjunto que no son asociables con el otro, esas tachitas verdes que había, entonces en ese caso es no suprayectiva. Cuando puedo hacerlo es suprayectiva. O sea, ¿qué es lo que quiero? Que finalmente, ¿no? Y voy a borrar acá, ni modo, que finalmente cuando yo tengo esto, yo voy a poderle asociar a cada punto de acá uno de acá, y viceversa. Voy a poderle asociar un punto de acá a otro de acá. Eso es lo que quiero. Que toda la recta real de aquí tenga asociada puntos en la recta real de acá.
Y cuando la asociación es 1 a 1, o sea, cuando a este yo sé que le corresponde este, y a este yo sé que le corresponde este, que no vale para todo tipo de cantidad física, cuando pasa eso, entonces hablo de que es una función biyectiva. ¿Ok? O sea, porque va para los dos lados. Y entonces la puedo invertir. Y entonces, ¿invertir qué significa? Invertir significa que yo tengo acá y como función de x. Y acá tengo una función que va a ser x como función inversa de y, que se denota así. ¿Ok? No va a pasar para todos los casos, no todos los casos se pueden invertir, porque puedo tener la situación en la que algunas, por ejemplo con la velocidad, que puedo decir a esta masa y a esta le corresponde la misma velocidad. Entonces a esa velocidad no existe la función inversa. ¿Sí lo ven? Eso es todo. Esta clasificación de funciones. Entonces voy a tener relaciones, que son aquellas en donde le corresponden varios valores a una sola cosa, y lo tomo como inadmisible. Funciones, que es cualquier punto del dominio, perdón, del contradominio, tiene asociado solo un punto en el dominio. No, ya lo dije mal, ya me confundí yo solo. Las funciones son aquellas en donde un punto del dominio solo tiene asociado uno en el contradominio. O sea, ¿qué no es función? Cuando yo le hago así, digo, oye, ¿cuánto vale, si tengo 3 kilogramos, cuánto vale la velocidad? Y cuando pongo así varios puntos aquí arriba, esto no se vale. Eso no es una función. ¿Está claro? Eso es todo. Mientras no tenga esta condición, por ejemplo, esta recta, la verde, ¿qué va a pasar? Que esta la puedo invertir, porque a un punto de la recta, perdón, a un punto de aquí, le puedo asociar a través de la recta un punto de acá. Y a cualquier punto de acá, le puedo asociar únicamente un punto de acá. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí o no? A ver, ¿hay dudas? ¿Estuvo confuso esto? ¿Los demás pueden preguntar? O sea, este es el momento de preguntar. ¿Seguros? ¿Sí o no? Solo para aclarar, la proyectiva es cuando es el caso en que a un valor de x no le corresponde una y. No, que hay valores de y que no tienen asociados puntos de x. Es la no suprayectiva. ¿Ok? Suprayectiva es que puedo asociar siempre, o sea que están completos los conjuntos. O sea, si lo ven como conjuntos, es algo así. Es como que tengo solo un conjunto, un subconjunto el que está asociado, y el resto no. O sea que hay elementos que no, eso no lo voy a querer en general. Aunque puede haber casos que sí, ¿ok? Pero en general no lo voy a querer porque voy a pensar que la cantidad está expresada en todos los reales. ¿Sí? Y creo que ya es hora, ¿no? de terminar. ¿Me parece? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué es importante lo de las funciones? Porque vamos a discutir la siguiente clase el concepto de derivada y de integral. ¿Ok? Y no es que me voy a poner como loco a poner serpientes y cositas por ahí, ¿no? Sino que vamos a entender físicamente por qué necesitamos la derivada y qué es. ¿Ok? Y después la integral es muy natural, ¿no? Déjame decir a este hombre loco que dice que la integral es muy natural. No, o sea, entenderla va a ser natural. ¿Por qué la necesitamos? ¿Ok? Lo difícil es integrar. Eso es otra cosa. ¿Ok? Bueno, entonces lo dejamos por hoy. Si no tienen más dudas, y nos vemos en la siguiente clase.